Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bienvenidos a su canal Folos X, a este programa llamado Toros en la Cancha. Su servidor, Mauricio Tobar. Usualmente aquí está mi compañero Víctor Franco, pero por temas personales no nos puede acompañar el día de hoy. Franco, mucha fuerza y estamos contigo, amigo. Te veo el próximo martes. Hoy tenemos un programa muy especial. Sabemos que, bueno, no hay toros en la cancha, pero seguimos teniendo actividad con aficionados, con exfiguras de fútbol que pertenecieron a este gran escudo, a esta gran institución. Y hoy tenemos un invitado muy especial, a el gran Zico, a nuestro exjugador del Celaya que nos dio el ascenso junto a Marildo Suárez, el que estuvo en la primera temporada del Celaya junto a Emilio Butragueño. Lo tenemos en la entrevista, así que no se la pierdan, es un programa muy interesante. Vamos a un pequeño corte y regresamos con ustedes. Vive la pasión del fútbol. Sigue a los Toros de Celaya. Toros en la cancha. Barra de opinión. Presten atención, la verdad es que hemos tenido buena audiencia. Y ciertamente... Entonces, bueno, pues tenemos que seguir con estas... Bienvenidos a una emisión más de la Sobremesa Política. ¡Hola! ¿Cómo están? Mujer, amiga Viri, te saludo, ¿cómo estás? Hola, buena Canal Foros X marca la diferencia. Vive la pasión del fútbol. Sigue a los Toros de Celaya. Toros en la cancha. Estamos de regreso, aficionados a los Toros del Celaya. Los vamos a dejar con esa entrevista muy buena. A mí me encantó hacerla. Tuve el honor, de verdad, de poder contactar a esta estrella, a Milton Zico, un gran jugador, pero más que un buen jugador, una excelente persona. Vamos a dejarlo esa entrevista donde nos va a contar un poco de su trayectoria, tanto de su paso, no solo por el Celaya, sino por el Puebla, donde también fue gran figura, y sus proyectos después del Celaya. Recordemos que Zico estuvo como un gran jugador, carismático y muy funcional, y también en otra etapa muy diferente como entrenador Burel. Vamos con la entrevista, gracias por acompañarnos, no se la pierdan, déjenos sus comentarios sobre a quién les gustaría que buscáramos para entrevistarlo, y bueno, nos vemos la próxima semana. Gracias por acompañarnos, los dejo con la entrevista, cuídense, hasta luego. Hola, buenas noches a todos los seguidores de Toros en la Cancha en Canal Foros X. Tenemos un invitadazo de lujo, no hace falta presentación, con el profe Milton Antonio Zico. Lo tenemos en pantalla, tuvo bien de darnos unos minutos para esta pequeña entrevista. El profe, a pesar de tener una agenda muy ocupada como director deportivo en Cancún, bueno, se acuerda mucho de la afición celayense y aceptó esta pequeña entrevista. Profe, buenos días, ¿cómo está? Muy bien, Mauricio, un enorme gusto que me haya invitado a tu programa. De verdad, un honor para mí platicar un poco de aquel Celaya, de mi vida personal. Así que muchas gracias por la invitación. Profe, de verdad nos honra mucho. No hace falta presentarlo, profe. Todos los aficionados del Toro, pues lo recordamos con mucho cariño porque estuvo 2 etapas con nosotros. Uno como jugador que nos da el pase a primera con la dupla Zico Amarildo, y bueno, después nos ayuda desde el banquillo. Profe, me gustaría que la gente lo conozca desde el principio. Sabemos que usted nace en Brasil y nace en la ciudad de Sao Paulo, una ciudad muy grande, con mucho talento deportivo. ¿Cómo inicia el profe Zico? Comentábamos afuera de cámara que nace en una de las franquicias más grandes del fútbol en todo el continente americano, que es el Flamengo. Sí, yo soy gaúcho, soy del Rio Grande do Sul. Inicié mi carrera en la Caxias, un equipo del sur de Brasil, importante equipo del estado. Mi papá fue el principal artífice, ¿no?, de mi carrera, porque siempre me apoyó, siempre estuvo desde chiquito me enseñando cosas del fútbol. Él era un exjugador también de segunda división en Brasil, así que me preparó muy bien y yo ingresé con 12 años en Caxias do Sul. Muy joven. Muy joven. Luego hubo el interés del Flamengo debido a un campeonato juvenil que disputé,
y el Flamengo se interesó en terminar mi proceso formativo y el Caxias, que era el dueño de mi carta en la época, me prestó al Club Flamengo para terminar el proceso formativo allá. Y llegué allá con 13 años en La Guardia, donde tenía un equipazo. Recuerdo mi ídolo, que es el propio Arturo Antonio Coimbra, ¿no? Zico. Y de ahí viene mi apellido de Zico Gaúcho, debido al entrenador que estaba en el Flamengo en esa época, en Fuerzas Básicas, el señor Carlinhos, me puso Zico Gaúcho. Por su similitud del juego, ¿no? Sabemos que es un jugador muy aguerrido y sí, coincidía con Zico. De ahí se lo gana, profe. Exactamente, debido a mi perfil técnico, ¿no? Yo perfeccionaba siempre los tiros libres y procuraba visualizar mucho como lo hacía Arturo Antonio Coimbra en la época, ¿no? El mismo Beto, tantos jugadores que para mí fueron ídolos. Así que yo trabajé en particular, ¿no? Esa capacidad de golpear bien la pelota, de observar los detalles como lo hacían, y de verdad me salía en cada partido, podía anotar tanto de derecha cuanto de zurda. Sabemos que el proceso formativo es tan importante, ¿no? Para uno tener los dos perfiles afinados. Por eso es importante también, hoy en día que trabajo con niños y con jóvenes, trabajar con ellos los dos perfiles, ¿no? Para que en determinada acción de juego ellos tengan la capacidad de resolver el problema. Correcto, profe. Inicia muy joven, a los 12, 13 años en la vida del fútbol, y en el año 91 le dan una noticia que un país diferente lo quiere fichar por un equipo llamado Puebla. ¿Cómo recibe esa noticia, profe Zico? Bueno, yo había hecho un campeonato brasileño en 1986 con el Guaraní de Campinas, São Paulo, donde llegué también emprestado de mi club de origen, de Caxias, al Guaraní con apenas 17 años. Jugué el campeonato brasileño de este año, en lo cual fomos subcampeones. Jugamos una final de 86 contra el São Paulo, y el São Paulo traía un equipazo, ¿no? Todos recordamos a Silas, a Miller, a Raí, a Careca, grandes jugadores tenía el Club São Paulo. Y nosotros los Guaraní también, de la misma manera, teníamos aquel equipo, recordando algunos de ellos, como Ricardo Rocha, ¿no? Que fue jugador de la selección brasileira, el mismo Barbieri, Marco Antonio Boyadero, Neto, Evair también, que era jugador después de la selección brasileña, Juan Paulo también, jugador de la selección. Debido a ese gran torneo que hicimos, nos tocó la posibilidad de jugar la final contra el São Paulo. En Morumbi empatamos a 0, en el estadio Brinco de Oro en Campinas, perdimos el partido 3-2, lo cual se consagró el São Paulo campeón, pero tuvimos la posibilidad de jugar Copa Libertadores en 87, donde para mí fue un fogueo muy grande en mi carrera, ¿no? Una Libertadores. Y precisamente en 87 mi club de origen me requiere otra vez para jugar el Campeonato Gaúcho en el estado de Rio Grande do Sul. Yo regreso, juego un gran Campeonato Gaúcho en 88, 89, y en 90 me contrata el Bragantino, también de São Paulo, con Vanderlei Luxemburgo de entrenador, y él solicitó mi contratación debido a que me había acompañado en el Campeonato Brasileño de 86 con el Guaraní y la Libertadores en 87. Yo llego al Bragantino, era un equipo, el dueño era árabe, Nabia Bichedid, y había contratado a varios jugadores de aquel Guaraní, entre ellos Mauro Silva. ¿Recuerda aquel contención de los Carlos de Oro? Sí. Gran parte de la magia brasileña, ¿no? Exacto. A Tiva, a Ney, a Júnior, a Pintado, que jugó acá en México para el Cruz Azul. Grandes jugadores.
y de verdad hicimos un extraordinario campeonato paulista. Nos tocó eliminar al Corinthians en las semifinales y nos tocó una final con un equipo del interior paulista también, que era el Novo Horizontino. Así que fue una final de dos equipos relativamente chicos, ¿no? Pero que probaron ser grandes debido a llegar a esas instancias del torneo. Y nos tocó precisamente el campeonato con los campeones paulistas en 90, con aquel equipo del Vanderlei Luxemburgo. Y luego sí, Mauricio, viene la posibilidad de jugar en el Valladolid de España, tenía una propuesta ahí, y el Puebla de México. Entonces decidimos, y estuvo Luis Enrique Fernández allá en Brasil, me convenció del proyecto del Puebla, pensamos en la familia mía, que era la mejor decisión venir a México, y de verdad para mí fue un extraordinario recuerdo que tengo, ¿no?, de mi llegada a México, como tú dices, una cultura un poquito diferente, la gente mucho más alegre, ¿no?, mucho más sencilla, más humilde, así que se encajó muy bien con mis principios de persona, ¿no? Y me costó un poquito la comida, el chile, algunas cosas en ese sentido, pero me adapté muy bien al equipo, a la cultura de México, así que me identifico mucho, tanto es porque sigo viviendo en México y no pienso irme, ¿no? Ya me siento más mexicano que brasileño, en verdad. Me ganó el comentario, profe. Yo creo que tomó la decisión acertada porque, bueno, eso pasó en el 90, ya es 2020 y ya creo que gran parte de su vida la ha hecho con México. Qué bueno que nos toma como una opción, profe. No, muchas gracias. Para mí es una bendición muy grande. Llega a Puebla como, sí, como figura. Ya nos leyó un poco la carta de todo lo que había logrado, que le gusta antes de sus 20 años. Será una persona muy joven, ya con un gran talento, fogueado, como usted decía, en Libertadores, no cualquiera la puede jugar. Yo creo que en los 90s y 2000s, pues el dominio brasileño en la Libertadores ha sido, si siempre es constante, se vio más marcado, ¿no? Y llega a Puebla con Manuel Lapuente, profe, y la afición poblana lo recibe con los brazos abiertos. Incluso hizo un comentario muy acertado. Uno de sus atributos que muchos recordamos como aficionados es el golpe de tiro libre. Tenía una buena pierna, profe. Me acuerdo que en su primer partido como titular en el Puebla le tocó contra el América, ganan 3-1 con un gol suyo, y justamente de tiro libre, ¿no, profe? Correcto. De verdad para mí fue una alegría muy grande la confianza que me tuvo Manolo Lapuente, Axel Bilbao, ¿no?, que era el preparador físico, donde se pensaba que iba a ser un poco difícil, ¿no?, los primeros meses, la adaptación en la altura de Puebla, en agarrar el condicionamiento correcto, físicamente hablando, con el profesor, y fue un trabajo arduo, de intenso trabajo físico para mejorar mi rendimiento, y gracias a Dios, al mes que llegué, ya estaba prácticamente adaptado al estilo que tenía el profesor Manolo, y físicamente muy bien trabajado por el profesor Axel Bilbao, ¿no? Entonces, yo inicié el torneo y debuté contra Cobras de Ciudad Juárez en 91. Entré en ese partido de medio suplente, luego entré en el juego y la Puente se encantó con las jugadas que hice en el final del partido, y de ahí por delante agarré el cuadro titular y permanecí frecuentemente, era el motor, ¿no?, de aquel equipo del Puebla en 91. Y fue puro éxito, ¿no?, controlando una vida bastante disciplinada, ¿no? El profe Lapuente era muy enérgico en ese aspecto y uno tenía que conducirse con el reglamento del club y tratando de dar lo mejor en cada entrenamiento para mejorar las capacidades individuales mías y colectiva del equipo en el aspecto táctico, ¿no? Entonces fue muy importante el apoyo que tuve de Manolo y de toda la directiva de Emilio Maurer, de Luis Enrique Fernández, de jugadores experientes, ¿no?, como el caso de Raúl Arias,
de Arturo Álvarez, Mango Orozco, los líderes del Puebla, ¿no? Que era Pablo Larios, Luis Esparza, Carlitos Poblete y todo aquel gran equipo, ¿no? Paco Ramírez, que hoy hace un gran trabajo como director técnico en el Tepa, ¿no? Del Tepa, Tepatitlán, parece trabalenguas, profe. El Tepa, que hizo un gran torneo y merecidamente quedó campeón, ¿no? Todos esos jugadores para mí fueron un apoyo muy grande en mi llegada. Profe, voy a hacer una pregunta que puede sonar un poco mal para nosotros como aficionados del Celaya, porque Puebla venía de ser campeón, venía de un proyecto serio. Usted viene de proyectos muy serios en Brasil y en el fútbol mexicano, que es muy cambiante, donde puedo tomar una franquicia y ponerla en cualquier lado con cualquier facilidad, el Atlético Español desaparece, llega a Celaya y se convierte en Toros del Celaya, pero llega en una liga inferior a la que usted estaba acostumbrado a jugar aquí en México. Usted llega a Celaya, llega un equipo que es menos que un Puebla en ese tiempo, a una liga recién formada con el ascenso. ¿Cómo es que opta un jugador de tan buenas características como usted, con un gran juego, muy querido por la afición, a un equipo de una liga inferior, profe? Excelente. La verdad, yo estuve hasta el 94 en el Puebla y recordamos aquel subcampeonato en 92 contra el León, ¿no? Donde todos tuvimos un auge y un prestigio bastante grande como atletas, individualmente hablando de todos, ¿no? Del plantel del Club Puebla. Y en 93 viene un cambio de directiva y llega Alfredo Tena. Entonces yo juego todavía el torneo 93 con Tena, que era mucho más estricto, ¿no? Una manera de la transición o la reconversión, la pelota, y exigía de nosotros, jugadores de media cancha, incluso de los delanteros, que trabajáramos también el proceso de la recuperación del balón. Entonces eso también dificultaba mucho, ¿no? En el desgaste físico de jugadores muy leves, ¿no? Como en mi caso, y de jugadores extremos que también tenían que participar de la transición defensiva. Nos exigía mucho en el desgaste físico y prácticamente contraatacábamos el rival, porque un sistema un poco descompensado en algunas zonas, ¿no? Como en el ataque y en la defensa, sabiendo muy bien que Tena trabajaba un 3-5-2, ¿no? Compensaba un poco atrás y en el ataque. Entonces uno tenía que participar mucho en la transición defensiva y no me fue tan bien, ¿no? Como con La Fuente. Y precisamente hubo un diálogo en la final de la temporada 94 con los directivos y con Alfredo Tena y llegamos a una conclusión que sería bueno para mí tener una salida, ¿no? Con otro equipo que fuera al draft de 94 y viera, ¿no? Las propuestas que estarían para contratarme. Ahí aparecen los ex directivos, como tú lo comentas, aquel ex Atlético Español, ¿no? Que tenía un proyecto en Cuernavaca, Enrique Fernández y Gustavo Hernández, que era un empresario de Celaya. Ellos dos se unieron, fundaron esa nueva franquicia uniendo el Celaya FC con el Atlético Español. Entonces quedó siendo Atlético Celaya. Hablaron conmigo y con Amarildo en el draft en 94 en Manzanillo y nos convencieron con el proyecto. Incluso en el proyecto estaba Juan Alvarado, que era ex jugador del Puebla, ¿no? Y trabajó con nosotros, trabajó con Manolo en el cuerpo técnico allá en Puebla, nos conocía muy bien, y él como técnico de aquel Atlético Celaya que iniciaba su camino, iniciaba su institución o su nuevo proyecto, nos convencieron tanto a mí como a Amarildo y acabamos contratados y felizmente, ¿no? Por esa gran institución que después fue el Atlético Celaya.
Correcto, profe, y bueno, como un cuento, ¿no? Para nosotros como aficionados de estar acostumbrados a un equipo, si bien no muy fuerte, con buenos momentos, se da la oportunidad de un cambio en el ascenso, se vienen los torneos cortos, y boom, bombazo, Celaya sube y gran parte de verdad fue la dupla que usted comentó, Zico Marildo. ¿Cómo se da esa transición, profe, que llega el primer torneo y sube Celayita? Parece un cuento de hadas, ¿no? Como tú lo dices. De verdad que ese equipo se formó con jugadores mezclados, ¿no? De Cuernavaca, algunas contrataciones, nombramos a algunos de ellos, ¿no? Fernando Palomeque, el mismo Homero Pasayo, Armando Cabrera, Joel Cruz, Apolo González, Díaz Leal, Juvenal Patino, Mercado, el Amarildo y Leocirda Lastra, ¿no? Grandes jugadores que llegaron a este equipo que era el Benjamín prácticamente del torneo. Y tú lo recuerdas muy bien, ahí iniciaba la primera A, la famosa primera división A, ¿no? Que era su estreno. Totalmente, antes era diferente los torneos, pero ese año resolvieron hacer ese proyecto, la primera A, donde la afición enferveció, de verdad que se metió con nosotros desde el principio, desde aquellos grandes clásicos contra Irapuato, contra San Luis Potosí, contra León. Sí, tremendo, de verdad hicimos un extraordinario torneo. Un equipo bien balanceado en todas las líneas. Y luego a la mitad del torneo, lo recordamos todos, ¿no? La llegada de Juan Manuel Álvarez en sustitución a Juan Alvarado. Y el proyecto, que ya venía bien, siguió mejor. Y vino un gran estratega que Álvarez sabía muy bien las características de cada jugador. Y aprovechó muy bien esa circunstancia, ¿no? Un equipo que tenía mucha posesión de pelota, que trabajaba a ras de piso, que tenía jugadores importantes en la media cancha. Recordamos al Cañete Cruz, ¿no? Que era un jugador muy técnico, a Chava Mercado, que era otro jugador de mucha precisión en el pase, de una toma de decisiones importantes en la media cancha. Y conmigo también de 10 mejoró mucho la explosividad de Amarildo, de Leocirda Lastra, y fue un equipo muy competitivo en ese torneo. Y logran el ascenso y boom. Segundo bombazo, profe. En ese tiempo rondaba un hombre en España que era Emilio Butagueño. Tenía buena capacidad en el equipo blanco. Y se da el anuncio de que Celaya sube y se da el anuncio de que ese jugador, esa estrella, llega a un equipo recién ascendido, muy modesto, pero muy soñador. Aquí en Celaya no es ningún secreto, profe, guardamos llamémoslo un culto. Hemos visto su rostro incluso pintado en bardas aquí en las colonias populares en Celaya, de que lo miramos, y sabe que también parte de esa cadena de héroes está Emilio Butragueño. ¿Cómo fue convivir con un crack de esa envergadura, profe? Bueno, creo que tú hablaste la palabra, no soñador, y esa palabra se relaciona mucho con Enrique Fernández. Y Enrique Fernández era prácticamente, nació en España, ¿no? Y tuvo sus empresas en México, quería mucho a México, trabajó en el Atlético Español, como tú lo comentas, y era muy soñador. Así que él armó unos videos de aquella final que jugamos en 95 contra el Pachuca, donde nos consagramos en el ascenso, ¿no? Y formuló unos videos de todo el equipo y comentó ahí entre la directiva que iba a viajar a España, iba a tratar de traer un jugador español, pero no sabíamos que era Emilio Butragueño. Nunca lo dijo. Sí. Ya, ya en España presenta los videos a Emilio, que tenía problemas de retiro ya con el Real Madrid debido a
la enorme ídolo y todo lo que hizo en el equipo merengue, ¿no? En todas las épocas, los años 80, 90. Recordamos a Emilio también aquel mundial en México, ¿no? En Querétaro, precisamente. Era un jugador importantísimo y un jugador hablado en todo el mundo. Así que lo consiguió convencer a través de los videos. Le gustó mucho la forma de jugar del Celaya. Él quería salir un poco de España y terminar su carrera en un equipo diferente, en otro país, ¿no? Tenía varias propuestas del fútbol árabe, de la MLS. Los billetudos, profe, los billetudos del fútbol mundial, ¿no? Lo querían para que se retirara y vendiera playeras, prácticamente. Entonces acabó convenciendo a Emilio, llegó a México, recuerdo todavía que lo reciben la prensa en el aeropuerto de la Ciudad de México y le pregunta a un reportero, oye, ¿sabes a qué equipo vienes? Y es el Benjamín del fútbol mexicano, acaba de ascender, ¿no te da miedo agarrar ese proyecto, terminar tu carrera ahí? Y le dijo sencillamente, porque era una persona muy sencilla, era un caballero, de verdad, Emilio, responde, no tengo miedo. He visto el equipo jugar, me agrada la forma de jugar, me convenzo de que tiene fútbol, tiene algunos jugadores bien bajados, tiene un excelente técnico y me convence también en una persona que conozco, que es Enrique Fernández, que Dios lo tenga, ¿no? Que ya se nos adelantó, pero era un gran visionario del fútbol y creo que fue importantísimo, no solo para la Celaya, ¿no? Porque de verdad fue, como tú comentas, en Celaya, ¿no? la contratación de ese enorme jugador, pero todo México quedó, incluso la liga, ¿no? Nuestra liga quedó con un prestigio mucho más marcado, ¿no? Con la llegada de Emilio, y nuestro equipo, que era, digamos, poco conocido, fue conocido mundialmente por la llegada de Emilio Butragueño a un equipo que acababa de ascender precisamente del fútbol mexicano. Pero muy importante para nosotros, para los jugadores, para todo México, ¿no? La llegada de este gran personaje del fútbol. Correcto, profe. Después de ese año de ensueño, desgraciadamente emigra, profe, a un fútbol diferente y no le vemos la cara hasta pasadas las glorias, los buenos años. Llega como director técnico, tal vez suena un poco mal, pero llega a un club que ya no tiene esa fibra del Atlético Celaya, que era un equipo soñador, que era un equipo que buscaba ser el centro de atención de cualquier manera, ya sea jugando o con titulares con la bomba que contrató. Llega como director técnico a un club muy modesto en todo sentido, tanto a nivel administrativo como económico como deportivo. Le ofrecen el banquillo, profe. ¿Cómo llega esa propuesta de profe Zico? Ya vivimos su etapa de jugador, lo queremos de mandamás en el equipo. ¿Cómo será esa oportunidad, profe? Bueno, era una oportunidad importante para mí, debido a que había estado preparando muchos años para esto. Acá en Quintana Roo dirigí equipos de tercera división, dirigí el proyecto del centro formativo del Atlante, donde hicimos un gran trabajo y hasta hoy tenemos jugadores por todos lados de aquel gran proyecto, ¿no? O sea que por su culpa nos saca el Atlante siempre, profe, en la semifinal y en los cuartos. Por usted. Sí, cierto, sí. Tiene su gran trabajo. Pero bueno, ya después, un ratito más, comentamos de la eliminación precisamente del Celaya para el Atlante, ¿no? Sí. Pero bueno, yo trabajé aquí cuando el Atlante todavía tenía su proyecto acá en 2012. Recordamos, hicimos un equipo de cuarta división de grandes jugadores bien formados. Este equipo fue campeón de la cuarta división en México, así que hicimos un gran trabajo. Yo permanezco ahí, en 2013 agarro otra vez un proyecto de tercera división y ahí viene
la oferta de Alejandro Márquez en 2014, cuando tenía el Club Celaya FC. Llegó la llamada en la casa, yo le contesté, me habló del proyecto, envié mi currículo y el proyecto que pensaba hacer con el club. La inteligencia deportiva del club Celaya en 2014 lo aprobó. Me llamaron nuevamente, arreglamos algunos detalles que faltaba y viajé con mi hermano de auxiliar y con Nico Trejo, que estaba ahí de auxiliar también del anterior entrenador, y de otros más que eran integrantes del cuerpo técnico de Alejandro Márquez. Así que asumí el club en ese 2014 con jugadores en mi análisis, ¿no? En lo que hicimos y observamos los jugadores, lo que había en el plantel. Y vemos las capacidades individuales, ¿no? Para proponer el cambio en el sistema táctico y en la forma que se realizaban los entrenamientos y prácticamente cerrando el torneo porque quedaban 3 partidos. En mi llegada yo observo todavía el equipo juega contra Cobras y digo contra Cora de Tepic. Cora Tepic. Cora Tepic en el Miguel Alemán. Ahí observo el equipo cómo lo dirige Nico Trejo. Vi que había plazas importantes de jugadores defensivos, ¿no? Y claro, observando bien a qué jugaba, a qué dispositivo táctico tenía el anterior entrenador, me doy cuenta que había una gran cantidad de jugadores defensivos, ¿no? Y ya muy veteranos, ya jugadores casi para el retiro. Y no me gusta hablar mal del atleta, ¿no? Porque obviamente yo fui jugador tantos años y considero a cada compañero, porque de verdad es una profesión muy noble, aparte de divertirnos, podemos ganar, ¿no? Podemos tener un ingreso para hacer y jugar al fútbol. Pero sí era un equipo un poco veteranos, algunos jugadores explotados físicamente, muchos jugadores lesionados. Así que agarramos el barco y tratamos de imponer nuestra filosofía de juego, ¿no? Basado a lo que teníamos en el plantel. Recordamos todavía a Pistola Islas, a René García, ¿no? A Pato Barochi, un delantero muy buen jugador, a Franz Torres, que ahora también tiene la carrera en la dirección técnica, y a muchos otros, ¿no? Que eran jugadores buenos, pero que les faltaba algún tipo de perfeccionamiento táctico en la cancha, ¿no? Para adquirir su mejor performance y tener un rendimiento que quisiéramos con cada uno de ellos. Infelizmente el equipo ya no venía bien en el torneo, no fue posible conseguir lo que queríamos, ¿no? Que era distanciarnos un poco del rebajamiento, ¿no? Del porcentaje, pero fue 3 buenos partidos que dirigimos y yo no pude estar en la banca por un problema de migración, de mi identidad de migración que tardó un poco en llegar, así que lo dirigí desde la tribuna con el apoyo de Nico Trejo, pero el equipo se vio muy bien, se vio un equipo ofensivo, que es lo que tratamos de proyectarnos con nuestra idea, y relativamente el jugador no venía bien en su rendimiento, pero tratamos de sacar lo que podíamos de resultado en esos 3 partidos y luego reformular o reconstruir el plantel con las características indicadas para iniciar el torneo de 2015. Correcto, profe. Tan buena está la plática con usted, profe, que el tiempo se nos fue volando, profe.
Me encantaría hacerle mucho más preguntas, de verdad, tiene una facilidad de contarnos que nos envuelve, de verdad le agradezco mucho. Pues el tiempo que nos queda, profe, unas preguntas rápidas, muy random, muy abiertas, fuera del tema de fútbol, son opcionales, profe. ¿Le parece si empezamos? Bueno, profe, ¿me escucha? Sí, Perdón, pensé que se cortó. ¿Tacos o gorditas, profe? tacos, ¿Sao Paulo o Ciudad de México? Ciudad de México, Correcto, profe. ¿Béisbol o básquet? básquet. Correcto, profe. Ahora la pregunta que todos queremos escuchar. Si la familia Char llegara a su puerta y le dijera, toc, toc, profe Zico, lo ocupo para el proyecto de Celaya en la nueva temporada, ¿se vendría o no están sus planes regresar? Con certeza, de verdad espero y sueño con eso, ¿no? Espero que me den la oportunidad de iniciar un proyecto. Así que estoy esperando ansiosamente, ojalá tengan la pretensión de contar con mi capacidad. Yo estoy listo y preparado para el proyecto que piensan hacer, así que a disposición del club. Perfecto, profe. Y ya para acabar, un saludo a la afición que lo lleva de verdad y me incluyo yo en el corazón, profe. Jamás se me va a olvidar el paso de Milton Zico por Celaya. Un saludo para toda la afición que aún no lo lleva en el corazón, profe. Bueno, que los quiero de verdad. Hace pocas semanas estuvieron aquí Ricardo Servín, el doctor Ricardo, que lo aprecio y le mando un gran abrazo, a su hija, a su esposa, a los que vinieron a visitarme acá, me trajeron cajeta, me trajeron regalos. Qué rico. Amo mucho a Celaya, quiero los aficionados con todo el corazón. Nunca había visto una gente tan entregada para el club como son la afición celayense. De verdad los aprecio con todo el alma. Les agradezco todo el apoyo que me dieron en mi carrera con el club. Me entregué profundamente al club como debe de ser, que sea como ejemplo, ¿no?, para la nueva generación, lo que es meterse al 100%, no solo yo, todos mis compañeros, la propia directiva. Creo que era una inercia, ¿no? Eso hace la fuerza, un buen grupo unido con esa gran afición que jamás dejó de apoyar a este equipo. Cada vez que veo el Celaya en la televisión, me da un orgullo tan grande de ver la barra, la actitud que toma, ¿no?, el apoyo que dan a los jugadores, y es una gran plaza que debe retornar a la primera división muy pronto. Esperemos, profe, que tenga boca de profeta. Esperamos que esto ocurra muy pronto. Correcto, profe. Pues por mi parte es todo, de verdad. Muchas gracias, lo admiro, tanto profesional como personalmente. Gracias por el tiempo. Y a todos los aficionados de Toros en la Cancha, muchas gracias por seguirnos aquí en su canal de Foros X. Esa fue la entrevista con el profesor Milton Antonio Núñez Zico. Muchas gracias, profe. Hasta luego. Un abrazo. Gracias, Mauricio. Saludos. Cuídese. Gracias. Gracias. Vive la pasión del fútbol. Sigue a los Toros de Celaya. Toros en la Cancha.